Los padres de mi esposa me hicieron firmar un acuerdo prematrimonial para proteger su dinero. Sin embargo, me salvó cuando mi esposa ganó la lotería. Tengo 35 años. Crecí en una casa modesta en los suburbios, ya sabes, del tipo de 3 habitaciones que siempre olía a ropa limpia recién lavada y a lo que mamá estuviera cocinando ese día. Mis padres no eran ricos, pero vivíamos cómodamente. Después de la secundaria, tuve varios trabajos: barman, ayudando en la ferretería de mi tío, y finalmente, gerente de una tienda local de artículos deportivos. Nada glamoroso, pero un trabajo honesto que pagaba las cuentas. Entonces conocí a Clara. Ella venía de un mundo completamente diferente, uno de autos de lujo, múltiples propiedades y fiestas fastuosas. Sus padres, Víctor y Victoria, no son sus nombres reales, pero encajan, eran exactamente lo que esperarías de la vieja riqueza. Víctor era una figura alta e imponente que podía dominar cualquier habitación sin decir una palabra. Victoria había perfeccionado el arte de la desaprobación sutil. Una ceja levantada de ella podía hacer que cualquiera se encogiera. Cuando Clara y yo empezamos a salir, sus padres me toleraron con un desdén apenas disimulado. Pero cuando nos comprometimos, después de 3 años juntos, fue entonces cuando comenzaron los verdaderos juegos. Me vieron como un intruso, una amenaza a su riqueza cuidadosamente guardada. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales de alerta, pero el amor tiene una forma de cegarte. La manipulación en torno al acuerdo prematrimonial fue sutil al principio. Víctor me invitaba a su estudio para charlas informales que se sentían más como interrogatorios. Contaba historias sobre amigos cuyos hijos se habían casado con cazafortunas que se lo llevaban todo en el divorcio. Victoria hacía comentarios en la cena sobre cómo el amor es hermoso, pero la seguridad es esencial. Dejaban caer indirectas sobre otras parejas que conocían que habían firmado acuerdos prematrimoniales y cómo fortalecía sus relaciones. Luego vino la presión. Empezaron a retrasar los preparativos de la boda, alegando que no podían avanzar hasta que se resolvieran ciertos asuntos. Clara llegaba a casa llorando después de conversaciones privadas con su madre, diciéndome cómo sus padres amenazaban con retener su bendición y apoyo financiero para la boda. Incluso sugirieron que podrían excluirla de su fondo fiduciario si no protegíamos los intereses de la familia. Recuerdo el día en que Víctor presentó por primera vez el acuerdo prematrimonial. Me había invitado a su mansión. Sí, una mansión real, con el pretexto de una cena familiar. En cambio, me encontré solo con él en su estudio con paneles de madera, mirando un documento grueso mientras explicaba cómo esto era solo una formalidad y práctica estándar en familias como la suya. Cuando dudé, las tácticas se intensificaron. Empezaron a invitarme a más eventos familiares, pero cada uno se sentía como una trampa. Presumían de sus amigos ricos, que convenientemente compartían historias sobre matrimonios arruinados por disputas de dinero. Victoria me llevaba a un lado para mostrarme reliquias familiares, y luego mencionaba deliberadamente cómo necesitaban permanecer en la familia. El documento en sí estaba astutamente redactado. Protegía la riqueza existente de su familia y cualquier herencia o regalo futuro, cosas estándar. Pero había una cláusula sobre los bienes conjuntos y las ganancias inesperadas que en ese momento parecía casi insignificante. Cualquier bien importante que adquiriéramos juntos durante el matrimonio se consideraría bien conyugal, incluidas cosas como las ganancias de la lotería. Me pareció extraño que incluyeran eso específicamente, pero estaba demasiado concentrado en las partes sobre la riqueza de su familia como para pensarlo realmente. El día de la firma fue surrealista. Todos reunidos en el estudio de Víctor como si fuera una especie de reunión de negocios. Victoria sirvió café en tazas delicadas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Clara se mantuvo a un lado, inusualmente callada, mientras su padre deslizaba el documento por su escritorio de caoba con una pluma estilográfica que probablemente costaba más que mi auto. Firmé, pensando que se trataba solo de proteger el dinero de su familia. Nos casamos 6 meses después junto a un lago, en una ceremonia que hizo que mis padres se sintieran fuera de lugar por su extravagancia. Los primeros 2 años estuvieron bien, aunque siempre hubo corrientes subterráneas de tensión. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a comprar. Su regalo venía con condiciones, por supuesto. Yo contribuía a la hipoteca mensualmente, tratando de demostrar que no estaba detrás de su dinero. Luego vino el billete de lotería. Clara ganó $9 millones con un billete al azar de una gasolinera, y todo cambió. No me llamó primero. Llamó a sus padres. Debieron recordar esa cláusula del acuerdo prematrimonial sobre las ganancias inesperadas, porque de repente Clara estaba solicitando el divorcio y echándome de nuestro condominio. Ese día comenzó como cualquier otro. Llegué a casa del trabajo un día y la encontré a ella y a su tía revisando nuestras cosas. «Oh, bien. Llegaste a casa», dijo Clara, sin siquiera levantar la vista del cajón que estaba revisando.
Su voz era inquietantemente informal, como si estuviera a punto de decirme que necesitábamos leche de la tienda. Estoy solicitando el divorcio. Necesitas empacar tus cosas e irte. Me quedé allí, con la llave todavía en la mano, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué? ¿Clara? ¿De qué estás hablando? Mi voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Finalmente me miró, su rostro una máscara de fría indiferencia que nunca había visto antes. El condominio está a mi nombre. El pago inicial de papá, ¿recuerdas? Necesitas irte para el fin de semana. Así como así, 3 años de matrimonio se redujeron a una transacción inmobiliaria. Traté de razonar con ella, rogándole que me explicara qué estaba pasando. Todo lo que decía era que las cosas ya no eran iguales y que estaba cansada. La mujer con la que había compartido mi vida, que había llorado de alegría en nuestra boda, ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. No fue hasta 2 días después que supe la verdadera historia. Un amigo en común que trabajaba en la gasolinera cerca de nuestro condominio me llevó a un lado. ¿Sabías?, preguntó, con el rostro contraído por la incomodidad. ¿Sobre el billete de lotería? Fue entonces cuando todo encajó. Clara había ganado a lo grande. Muy a lo grande. Y en lugar de celebrarlo conmigo, ella y su familia habían decidido excluirme por completo. Pensaron que el acuerdo prematrimonial los protegería a ellos, olvidando esa cláusula crucial sobre las ganancias inesperadas que son bienes conyugales. El mismo documento que me habían obligado a firmar para proteger su riqueza se había convertido en mi salvavidas. Estaba devastado. Llamé a mi padre, con la voz temblorosa, apenas capaz de explicar lo que había sucedido. Mi padre me instó a mantener la calma y buscar un abogado fuera de su círculo social. Pasé unas noches en casa de mis padres, tratando de procesar todo mientras mi madre se quejaba de que nunca había confiado en mis suegros. Papá, práctico como siempre, contactó a un viejo amigo que ejercía derecho de familia. La reacción del abogado cuando leyó el acuerdo prematrimonial no tuvo precio. De hecho, se rió. Se han disparado en el pie, dijo. Ese lenguaje específico sobre las ganancias de la lotería que son bienes conyugales significaba que tenía derecho a una parte sustancial. Su propio acuerdo prematrimonial, destinado a proteger su riqueza de mí, ahora me estaba protegiendo a mí de ellos. Las siguientes semanas fueron intensas. Víctor dejó mensajes de voz amenazantes, advirtiéndome que me retirara. Victoria intentó acorralarme fuera de la casa de mis padres, ofreciéndome acuerdos insultantemente bajos si simplemente desaparecía en silencio. Empezaron a difundir rumores de que yo era un cazafortunas que se había aprovechado de su inocente hija. Pero me mantuve firme. Mi jefe en la tienda de artículos deportivos me apoyó cuando Víctor intentó que me despidieran. Mi abogado presentó mociones para congelar los fondos de la lotería para que no pudieran ocultarlos. Clara permaneció escondida en la casa de sus padres, dejando que sus abogados hicieran todo el trabajo. Mi abogado y yo pasamos innumerables horas preparándonos, revisando cada documento hasta que me ardieron los ojos. Teníamos una montaña de pruebas, facturas de servicios públicos, recibos de la compra, pagos de la hipoteca y mensajes de texto en los que la propia Clara reconocía nuestros gastos conjuntos. Pero nuestro as en la manga era esa cláusula del acuerdo prematrimonial sobre las ganancias inesperadas. Mi abogado seguía señalando una frase crucial. Todas las ganancias financieras inesperadas, incluidas, entre otras, las ganancias de lotería o programas de juegos, se considerarán bienes conyugales a menos que se designe expresamente lo contrario. La ironía era casi poética. La conferencia de estado preliminar, una semana antes de la audiencia principal, nos dio nuestra primera muestra de victoria. Clara se presentó flanqueada por sus padres y lo que parecía ser todo un bufete de abogados, 4 abogados más un asesor financiero. Entraron con ese aire de superioridad familiar, pero sus expresiones petulantes se resquebrajaron cuando mi abogado simplemente presentó el acuerdo prematrimonial y destacó la cláusula de la lotería. El juez ordenó que todos los bienes se congelaran hasta la audiencia principal, y capté el destello de pánico en los ojos de Víctor. Victoria me acorraló fuera del juzgado esa tarde, tratando de jugar al mediador razonable. Ofreció un acuerdo insultantemente bajo, calificándolo de generoso para alguien de tu origen. Cuando me negué, su máscara de civilidad se resbaló. Estás destruyendo esta familia, siseó, como si yo fuera el que había orquestado todo este lío. La mañana de la audiencia final llegó con un peso de inevitabilidad. Mis padres vinieron conmigo para apoyarme, aunque esperaron fuera de la sala del tribunal. Dentro, Clara se sentó junto a Víctor, ambos con expresiones que podrían haber congelado el infierno. Victoria se quedó atrás, con los brazos cruzados, observando todo como un halcón. La jueza, una mujer severa de unos 50 años que claramente había visto todos los trucos del libro, no perdió tiempo en empezar.
El abogado principal de Clara fue primero, tratando de pintarme básicamente como un ocupa que no había contribuido en nada significativo al matrimonio. Argumentaron que el billete de lotería era una compra personal de Clara, pero tropezaron cuando presentamos los registros bancarios que mostraban que había utilizado nuestra cuenta conjunta. La tensión en la sala cambió palpablemente cuando salió a la luz esa prueba. La jueza les preguntó directamente si tenían alguna prueba de que se trataba de fondos personales de Clara. Titubearon, dando excusas débiles sobre el uso accidental de la tarjeta y afirmando que Víctor había realizado los depósitos. Pero los extractos bancarios mostraban claramente nuestros dos nombres. El verdadero drama comenzó cuando Clara subió al estrado. Bajo interrogatorio, admitió que no me había contado lo de la lotería, que había consultado primero a sus padres y que la solicitud de divorcio se produjo inmediatamente después. Cuando mi abogado le pidió que explicara por qué había utilizado nuestra cuenta conjunta para el billete si lo consideraba propiedad separada, titubeó. Yo no lo pensé. Era simplemente conveniente. La desaprobación de la jueza era visible. Había visto a través de sus intentos de tergiversar el mismo acuerdo que me habían impuesto años atrás. A mediodía, estaba claro hacia dónde se dirigían las cosas. Víctor debió de sentirlo también, porque sus abogados empezaron a lanzar todo contra la pared, tratando de argumentar sobre la intención del acuerdo prematrimonial, la interpretación de la cláusula, cualquier cosa que se les ocurriera. El fallo final fue decisivo. La jueza declaró que las ganancias de la lotería eran claramente bienes conyugales bajo el lenguaje explícito del acuerdo prematrimonial. Criticó su intento de ocultar la ganancia y apresurar el divorcio, calificándolo de prueba de mala fe. Ordenó no solo una división sustancial del dinero de la lotería, sino también el reembolso de mis contribuciones al condominio. La mirada en el rostro de Víctor era atronadora mientras murmuraba: «Esto está lejos de terminar», mientras pasaba a mi lado fuera de la sala del tribunal. Pero su habitual presencia intimidante parecía de alguna manera disminuida. Victoria se quedó paralizada, su postura perfecta finalmente se resquebrajó. Clara se quedó sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, aunque no podía decir si eran de arrepentimiento o de rabia. Sus abogados inmediatamente empezaron a hablar de apelaciones, pero pude ver que sabían que no había esperanza. El lenguaje del acuerdo prematrimonial era demasiado claro, sus acciones demasiado transparentes. Intentaron usar su riqueza y conexiones para avasallarme, olvidando que a veces la ley funciona como debería. Al salir del juzgado con mi abogado, sentí una extraña mezcla de reivindicación y agotamiento. La batalla había terminado en gran medida, aunque sabía que habría semanas de papeleo por delante para finalizar todo. Pero la parte difícil, enfrentarme a su intimidación, demostrar mi derecho a los bienes conyugales, exponer su manipulación, había terminado. Y había ganado usando el mismo documento que me habían obligado a firmar como mi escudo. Renuncié a mi derecho al condominio a cambio de una ruptura limpia. El acuerdo no era la mitad del premio gordo, pero era suficiente para ayudar a mis padres a mejorar su casa y establecerme cómodamente. Clara se quedó bajo el ala de sus padres, su reputación en su círculo social manchada por todo el fiasco. No se me escapa la ironía. El mismo documento que me habían obligado a firmar para proteger su riqueza terminó siendo mi salvación. Comenzaron esta guerra tratando de dejarme sin nada, pero su propia arma se volvió contra ellos. He vuelto a una vida más sencilla ahora, pero soy más fuerte y más sabio. Que me recuerden como el tipo que usó su propio acuerdo prematrimonial contra ellos. Ellos empezaron la guerra, pero yo la terminé. A veces me pregunto si Clara me amó alguna vez de verdad, o si solo fui otra adquisición que sus padres necesitaban controlar. Pero he hecho las paces con todo. El dinero está bien, claro, pero la verdadera victoria fue enfrentarme a su acoso y manipulación. Puede que haya perdido mi matrimonio, pero mantuve mi dignidad y obtuve un premio de consolación bastante bueno en el proceso. Las secuelas de todo fueron más complejas de lo que esperaba. Los primeros meses después del acuerdo fueron una extraña mezcla de victoria y vacío. Había ganado. Sí, pero también había perdido lo que creía que era el amor de mi vida. El dinero permaneció intacto en mi cuenta durante semanas mientras procesaba todo lo que había sucedido. Amigos y familiares tuvieron diferentes reacciones. Algunos me felicitaron por enfrentarme a la manipulación, mientras que otros pensaron que debería haber tomado el camino difícil y haberme conformado con menos. Algunos amigos de Clara incluso se pusieron en contacto en secreto para decirme que se alegraban de que hubiera luchado. Aparentemente, sus padres tenían un historial de controlar a los cónyuges de sus hijos a través del dinero. A veces paso por delante de su mansión y veo el coche de Clara en la entrada. Siento una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que podría haber sido si el dinero no lo hubiera envenenado todo, pero alivio por haber descubierto su verdadera naturaleza antes de tener hijos o construir más vida juntos. La vida me ha enseñado algunas lecciones valiosas a través de todo esto.
El dinero no te hace mejor que nadie. El amor sin confianza no tiene sentido y a veces los contratos más caros pueden tener los resultados más inesperados. Estoy construyendo una nueva vida ahora, en mis propios términos, sin manipulación ni control. Es más sencilla, sí, pero es real. Y eso vale más que cualquier premio de la lotería. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.